esta calurosa mañana tenemos un invitado muy especial, pero lo voy a presentar en un momentito después de los anuncios parroquiales porque tenemos muchos. Entonces, en primer lugar, quiero anunciarles que el CECIMEX y la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China ya está convocando al programa de becas para investigadores sobre China 2024. Podrán participar investigadores y académicos de instituciones de educación pública y privada de nivel superior, funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales, miembros de instituciones o empresas con experiencia probada y de alta calidad en el análisis sobre China. Esta beca cubre un periodo máximo de 4 meses y el currículum y el proyecto de investigación deberán entregarse máximo el viernes 14 de junio de este año. Los detalles de la convocatoria los pueden consultar en el mensaje que les mandamos anunciándoles esta sesión o bien en la página del CECIMEX, desde luego. Otro punto del que queremos informarles es que la Red América Latina, el Caribe y China invita a descargar el documento Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe 2024. Es una publicación en español, chino e inglés y además van a encontrar un amplio banco de datos sobre el tema. El ejemplar anual, publicado desde 2017, examina con detalle las inversiones chinas en América Latina durante 2000 y hasta 2023, así como sus características generales por país, sector, propiedad y empresa, según el monto de su inversión y el empleo generado. También se puede consultar en el mensaje que les mandamos previamente o en la página, desde luego, del CECIMEX. Por último, bueno, no por último, la red también está convocando ya al 7º Seminario Internacional de la red a llevarse a cabo del 26 al 28 de mayo de 2025 con sus 4 ejes temáticos que ya conocemos. No voy a insistir aquí, y la convocatoria para proponer temas para participar se puede consultar también en el mensaje que ya conocen y en la página del CECIMEX. Asimismo, y por último, les estamos invitando el próximo lunes 27 a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, a un webinar de la presentación del libro Latin American and Caribbean Overseas Foreign Direct Investment in China in the 21st Century. Aquí vamos a contar con la presentación de los autores y de magníficos comentaristas. Por supuesto, toda la información está en el mensaje que ya les enviamos, así como en la página del CECIMEX. Desde luego, el evento es gratuito y lo estaremos transmitiendo por Zoom y por Facebook. Bueno, una vez dados los informes parroquiales, voy a tener el enorme gusto de presentar a nuestro conferencista Eduardo Sebastián Alarcón Hernández, que va a hablarnos de un tema por lo menos apasionante, el fútbol, y además en China. Nunca habíamos oído algo semejante en nuestro foro, así que estará muy interesante. Sebastián Alarcón es periodista, es músico, es traductor, internacionalista y cuenta con una licenciatura en Química de Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en Geobalón, en TikTok, como creador de contenidos. Además es periodista de deportes de El 9 y Medio, editorial Puskas. Como siempre, ya sabemos, nuestra sesión incluye la exposición de nuestro conferencista de unos 45 minutos y después damos paso a el diálogo con el auditorio a través de sus preguntas y comentarios en el chat. Entonces, Sebastián, muchísimo gusto, eres muy bienvenido al CECIMEX y la, Muchi- Muchísimas gracias. Primero que nada, es que, la sesión es tuya. perfecto. Muchísimas gracias por la tan amable presentación, Yolanda. Primero que nada, un saludo a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con todos ustedes que se tomaron el tiempo de escuchar a un FIFAs hablar de fútbol en China. Y qué mejor que hablar de este tema que tanto nos apasiona y sobre todo, primero, antes que nada, agradecer al Centro de Estudios China-México
por aceptar este tema, que si bien es algo de carácter lúdico, algo de carácter pasional, también se puede abordar de una manera un poco más racional. Y entonces, pues el fútbol de China es un deporte, yo lo puedo decir que es uno de los deportes más populares en China. No es el más exitoso. Vamos, estamos hablando de un país que le va muy bien en los Juegos Olímpicos, que está arriba o en las primeras dos, tres posiciones en el medallero, pero lo que sucede es que ganan el medallero porque se dan en disciplinas individuales, en disciplinas donde sí se puede tener esa fuerza, ese entrenamiento. Caso de gimnasia, caso de clavados, caso de pues tiro con arco, de ese sentido. No, y si acaso también les va bien, pero en disciplinas donde pueda haber, pues, por ejemplo, en parejas, como el caso del badminton, les va muy bien, caso de ping pong, pero en deportes colectivos, como fútbol, básquetbol, y aun cuando son populares, por ejemplo, Yao, el famosísimo basquetbolista que después se volvió meme, eh, tenemos el fútbol que también está en tercer o cuarto lugar de la popularidad en fútbol a nivel China, no le va tan bien. Y eso es lo que veremos en estos momentos. Entonces, comenzaremos con la presentación. Nada más voy a compartir la pantalla. Estaré por compartir pantalla, compartir. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ¿verdad? A ver, No, crece ¿sí me bastante. escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto, perfecto. Pues empezamos con, ay, güey, es 足球在中国, el fútbol en China. Mi nombre es en chino es Cao Legan. Vamos a enseñar con Hernández. Vamos con, ¿qué aprenderemos hoy? ¿Cuáles son los temas de los cuales hablamos? Primero, la historia. Tenemos la historia del fútbol en China, la época del fútbol chino, cómo está la selección china actualmente, las rivalidades de la selección china, que ese es un tema muy bueno porque involucra historia, política, y en esos momentos lo veremos en más adelante. Ascenso y la caída de la Superliga China, que es la Liga China de Fútbol, y el fútbol femenil en China, que es la variante a la que sí le está yendo muy bien. Como podrán ver, aquí tengo la camiseta de la selección china. Ahorita que nos desconectemos, la muestro, pero comencemos. Vamos con la historia del fútbol China. Es que hay un debate muy fuerte sobre el verdadero origen del fútbol. Hay gente que dice eh, que es el Suju, que es lo que veremos ahora. Está también el Sul en la Edad Media, el calcio fiorentino, el Harpazo con los romanos, el Epískiros en Grecia. Hay gente que incluso menciona a Paraguay como el verdadero origen del fútbol, que es el Mangaya Mosaray, pero la FIFA le da ese honor al Suju, eso, y eso es algo que se le da muchísimo. Eh, hay muchísimo debate al respecto, pero la FIFA reconoce el Suju como la variante o el origen del fútbol como tal. No, claro, estamos hablando de un deporte que surgió con las reglas del fútbol en 1863 en la Mason Street Tavern en Londres, pero el como ancestro más antiguo que se le reconoce es el Suju. Y este video, a ver si sale, pueden ver en este video cómo son las reglas del Suju. En realidad pueden ver que van pasando una pelota rellena con los pies. Entonces lo que tiene que hacer es, no puede tocar la pared, no puede tocar el piso. La tienen que dominar con los pies. Entonces son equipos de cuatro personas, las van pasando por una red a un lado. Es como si fuera un Bollywood, como lo que podemos ver en su momento el programa de Maradona. Pero eso es un, un deporte que tiene más de 2000 años de antigüedad. Entonces, es como una especie de voleibol. Solamente un jugador puede pasar la pelota por la red. Entonces, esa es una anotación se da cuando pasa a través de la red. Bueno, esas son las reglas. Se decía que el equipo perdedor decía el castigo bueno, el capitán del equipo perdedor el castigo era ser azotado. Entonces, ese es el origen, bueno, es la versión del Suju. A Japón pasa, como mucha de la cultura china pasa, a Japón pasa, pero se le conoce ahí como Kemari y tiene un carácter un poco más ceremonial. Bueno,
El fútbol, la versión de fútbol tal y como conocemos, se da gracias a los marineros ingleses. Ellos estaban en Hong Kong, en Weihai. Mucha gente no sabe que también en el norte de China, ya cerca de Pekín, había un territorio tipo Hong Kong, se llama Weihai, que ahí estuvieron muchos los, creo que pasó a China a jurisdicción china en 1930. Y sucedió que ahí se empezó a jugar, pero se jugaba pues entre comerciantes, entre marineros, entre religiosos, entre pues gente que trabajaba ahí, pero casi todos eran ingleses, después se empezaron a meter chinos poco a poco. El primer partido que se organizó en China fue en 1879 en Shanghai, pero también notemos que son también partidos en Qingdao y en Tianjin, que son ciudades portuarias, son ciudades que tienen más contacto con el comercio internacional. Aquí podemos ver cómo era uno de esos primeros partidos en China. Lo podemos ver. Ahora, el primer partido, la primera competencia de una selección china como tal, o más bien la primera liga, se da en Hong Kong, que es el primer país asiático en tener una liga. Eso sí, es el tercer campeonato más antiguo de Asia, porque ya teníamos India, la colonia india para el Reino Unido era pues una riqueza y un nivel estratégico muy fuerte. Entonces, pues ahí se desarrollaba más bien el fútbol, pero solamente se dan ciudades puntuales, llámese Bombay y Calcuta. ¿Qué sucede en Hong Kong? Pues es una liga nacional y fue en la primera década del siglo XX. Pero la primera competencia, la cual fue una selección china como tal, fue en los Juegos del Lejano Oriente, Manila 1913. Como ven aquí, y es notable eh, deducir que un equipo de Hong Kong fue el que se puso la camiseta china para representar al país. Y ese fue el equipo South China, que hasta la fecha sigue compitiendo en la Liga de Hong Kong. De hecho, ha participado en competencias como la Champions League Asiática y la Copa AFC. Ellos ganaron las medallas de oro de todos estos Juegos del Lejano Oriente, que son como también la versión de Juegos Olímpicos, pero en el Lejano Oriente participaba Filipinas, Japón, Corea del Sur cuando no era colonia japonesa, participaba China. Entonces, China dominó el fútbol en los años 20 en esa región de Asia. Entonces ganaron medallas de oro. Y en 1924 se crea la Asociación de Fútbol de China, pero este fútbol iba bastante bien en su desarrollo, pero no se pudo desarrollar tal cual por la inestabilidad política, por ejemplo, la ocupación japonesa, lo que sucedió con Manchuria, entonces eso no permitió el desarrollo. Habría, ah, yo creo que si no hubiera habido eso, estaríamos hablando de un país que desarrolló el fútbol de mejor manera, yo creo que a la par de, pues, América o incluso Europa. Esta es la selección china que representó en alguno de los Juegos del Lejano Oriente. Y este es un póster que se hizo cuando un equipo de Nueva Zelanda vino a Hong Kong a jugar un partido de fútbol. Entonces aquí puedes ver el uniforme de Nueva Zelanda, que es, como se puede ver, mucha gente está eh, más familiarizado con el deporte, un color negro. Ya después, si me invitan a que les explico por qué el color negro para Nueva Zelanda. Entonces, esa es la bandera china de la República o el país que estaba antes, la bandera de Nueva Zelanda. Vamos a la que sigue. Entonces, China debuta en Juegos Olímpicos en fútbol en 1936 y el partido es contra la selección del Reino Unido, bueno, más bien la selección de Gran Bretaña. En esta imagen puedes ver un boleto para un partido de fútbol que era en precisamente el partido de octavos de final entre eh, Gran Bretaña y China. En la fecha la, es el 6 de agosto a las 5:30. ¿Verdad? Entonces, aquí tienes incluso la entrada, puedes ver hasta el logotipo o la imagen de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1966. Un poco desacreditado esa edición de los Juegos Olímpicos porque pues, se usó de manera política por este Adolfo Hitler, pero no mucha gente sabe que en esa edición empezó el recorrido de la llama olímpica desde Olimpia. Y este fue el equipo que representó a China en 1966 y realmente era un equipo de Hong Kong, básicamente.
Como sabemos, ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Después de ello, pues, bueno, mientras fue la Segunda Guerra Mundial, no hubo Juegos Olímpicos. La siguiente edición fue la de 1948. Y China también fue invitada. Y el partido era contra uno de los pocos equipos o países con los cuales China tenía una relación, que era Finlandia. Finlandia pierde China pierde 4-0 el partido contra Finlandia. En esos momentos no había una fase de grupos como tal. Lo que sí había era un torneo de eliminación directa, es decir, que si perdías un partido, prácticamente estaba, bueno, ya quedabas fuera. Entonces, China fue a Londres a disputar solamente un encuentro contra Finlandia y lo pierde 4-0. Después de eso, eh, cuando regresa China, cuando regresan de Juegos Olímpicos, se dan cuenta de que China se había partido en dos. La República de China y la República Popular China. La República China, que es la que conoceríamos como Taiwán, y la República Popular China. ¿Qué sucedió también? No se inscribió a las eliminatorias del Mundial de Brasil 1950 y Suiza 1954. Empieza hasta 1958 y queda fuera en un partido contra Indonesia, que en esos momentos no iba tan mal el país del sureste asiático. Este es uno de los equipos de Taiwán, por ejemplo, en la que pueden ver las imágenes. Pero, ¿qué sucedió aquí? China no se salió de la FIFA porque, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la única China reconocida era Taiwán. Entonces, como no podía ser reconocida China, se tuvo que ir. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Enrique Dussel Peters, antes que nada. Entonces, queda fuera de la FIFA porque Taiwán era la que competía por el nombre China. ¿Qué es lo que hizo China mientras sucedía esto? Mientras de 1958 a 1973 disputó encuentros amistosos contra países que pertenecían al bloque socialista. Llámese Pakistán, llámese Vietnam del Norte, llámese Camboya, llámese también Tanzania, por ejemplo, que después en otra ocasión podría hablar de la dictadura o de la diplomacia de los estadios que tiene China alrededor del mundo. El primer estadio que construye China en otro país es en Tanzania. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, empieza a disputar amistosos contra países que pertenecen al bloque socialista, como forma de mantenerse activo. Vamos a la siguiente. La primera, eso sí, regresa a la AFC cuando China es reconocida por las Naciones Unidas y empieza primero, ingresa a la Confederación Asiática de Fútbol. La FIFA está dividida en seis confederaciones. Yo creo que los que son mexicanos y los que están más habituados al fútbol han escuchado la palabra CONCACAF. La CONCACAF es la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe. Entonces hay seis confederaciones. La que le toca a China es la Confederación Asiática de Fútbol. Ese era el paso antes de ingresar a la FIFA en 1979. En la primera competencia como tal, en ese regreso, fueron los Juegos Asiáticos de Bangkok en 1978. Y ingresa a la FIFA en 1979 y aquí ocurre algo. Entonces, como ya entra China, a Taiwán le excluyen. ¿Qué sucede en el fútbol? Si ahí no podías correrla de la FIFA como tal, pero sí de la Confederación Asiática de Fútbol. Entonces, China fue la que se ganó el derecho a competir como China Taiwán compite como China Taipei y durante los 80 compitió en la Confederación de Oceanía de Fútbol, pero eso es otra historia. Eh, y aquí vamos de regreso a las eliminatorias de España 1982, que llega a la última ronda, clasifican dos equipos de España. En esa ronda estaba Kuwait, que es quien clasifica, Nueva Zelanda, porque también se metió en esos momentos Oceanía para competir con Asia, estaba Arabia Saudita y China. China, y en la última jornada terminan empatados en puntos con los neozelandeses. Y se da un partido de desempate. Lo curioso es que Nueva Zelanda alcanza a ese desempate, tenía que ganar 5 goles en Arabia Saudita, lo consigue y fuerza el desempate en Singapur, me parece. Y China lo pierde. Y él nunca había estado tan cerca de clasificar al Mundial. Y eso en su regreso. Se puede considerar como una especie de underdog en los años 80. Pero aquí empezó algo duro porque China comenzó a ser conocida como un país que se quedaba a las puertas de clasificar. Que eso fue lo que pasó en 1986, que lo veremos en esos momentos que pierde con Hong Kong. Italia en 90, que aquí podemos ver este partido, tenía que
por lo menos empatar o ganarle a Qatar. Ay, se fue el sonido, Sebastián. No se escucha nada. No, ni a lo mejor ya se congeló completo. Ahí ya le había mandado un mensaje de que no se escuchaba bien su voz. Ya se dio cuenta, lo está tratando de componer. Perdón. Ya está. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí. sí, Ah, perfecto. adelante. A ver, un momento nomás. Ahora sí, vemos aquí la acción del partido. China lo empieza ganando 1-0 al minuto 76. Pero, oh desgracia, ahorita lo verán. Ahora, Qatar en esos momentos había sido, creo que también campeón. En el minuto 86 se da la remontada con un gol de Mahmoud Yassin Al-Sufi. O sea, una muy bella jugada, un muy buen centro, pero vean cómo les pelotean en el área, o sea, increíble. Y eso es una de las cosas por las cuales a veces piensan que en China que la selección, ¿para qué juegas si pierden en el último minuto o no dará el ancho? Ese es el primer gol. Y en 2 minutos le remontaron el partido. Y así se quedó fuera del Mundial de Italia 1990. A ese mundial hicieron Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos. Y en Estados Unidos 94 es cuando China es entrenada por su primer director técnico extranjero, el alemán Klaus Schnapper. ¿Qué es lo que sucedió? Que se quedó fuera antes de la fase final. A ver, curiosamente, en esta etapa es cuando hubo más futbolistas chinos en el extranjero. Primero, Xie Yuxin, que entra al Zwolle en Eredivisie, Wang Min, que es en el Darmstadt de Bundesliga, y el Jia Xiuquan y Liu Haiquan, que entraron al Partizan. En el caso de los dos primeros, el Zwolle y el Darmstadt no son los equipos más fuertes de sus respectivos campeonatos. Darmstadt, por ejemplo, acaba de descender en último lugar de la Bundesliga y el Zwolle también no es un equipo que, vamos, no pertenece ni al PSV, ni al Feyenoord, ni al Ajax, pero tampoco pertenece a la segunda línea, que es la del Twente, la del AZ Alkmaar, todos ellos. Son equipos más bien modestos. Pero el caso de Piachuch, Xiu Chan y Liu Haiquan entraron al Partizan, que en esos momentos en la Liga Yugoslava formaba parte de los cuatro equipos grandes, junto con el Crvena Zvezda, mejor conocido como Estrella Roja, el Dinamo Zagreb y el Hajduk Split. Y ahora venamos con la época dorada del fútbol chino. ¿Quién ha oído hablar de Bora Milutinovic aquí en México? Bastantes, ¿no? O sea, el director técnico que puso a México, que llevó a México al quinto partido en el 86, que mete a México al Mundial de 1998 y se reconocía por su frase yo respeto, yo respeto. Él antes había clasificado, aparte de México, clasificó a Costa Rica a su primer mundial, que fue Italia en 1990, y lo mete a octavos de final en un grupo que tenía a Brasil, a Escocia y a Suecia. Y de hecho vence a Suecia, vence a Escocia, pierde con Brasil, pierde con Checoslovaquia en un partido desastroso en Bari contra Checoslovaquia. Después a Estados Unidos, dirige a Estados Unidos en su mundial en 1994. De hecho, pierde con Brasil en los resultados de final, pero pasa de fase de grupos. Desgraciadamente, lo despiden cuando clasificó a México al Mundial de 1998. Ya saben, los medios de comunicación como a veces ponían en contra a los directores técnicos, pero Nigeria lo rescata y entonces disputa el partido contra Nigeria. Bueno, el Mundial de Nigeria en Francia es bastante bueno. Queda en primer lugar de un grupo de la muerte que tenía España, Bulgaria y a Paraguay, pero pierde masivamente contra Dinamarca en octavos de final. Entonces China lo convoca o lo contrata en 2000. Primero obtiene un cuarto lugar de la Copa Asiática Líbano 2000,
obtiene la mayor victoria de su historia, que es un 19-0 contra Guam, clasifica a Corea-Japón 2002. Ojo con esto, porque es el primer mundial en tierra asiática y ya tenía dos boletos la Confederación Asiática de Fútbol que eran para las sedes, que era Corea del Sur y Japón. Los otros dos salían de una auténtica carnicería. Tenían que ser, primero pasar una fase previa y después los 10 que quedaban eran todos contra, se vivían en dos grupos de 5, todos contra todos a dos vueltas. Y solamente pasaba directamente el primer lugar de cada grupo. Pues lo logra Bora Milutinovic y clasifica a su primer mundial. Y la gente lo recuerda con cariño a Bora Milutinovic, le dicen Milú. Desgraciadamente por no tener el mejor nivel en China, se queda fuera de octavos de final. De hecho, queda como último lugar, no es cierto, queda como penúltimo lugar de su grupo, más bien penúltimo lugar de todos los 32 equipos clasificados a Corea-Japón de 2002. Pero en defensa de China le tocó un grupo que tenía al campeón Brasil, que tenía a un equipo sensación como Turquía que se mete a tercer lugar, y tenía Costa Rica que realmente jugó bastante bien. Entonces, fue un grupo muy pesado para China. Después de ello, tenemos al director técnico neerlandés Aria Han y a la Confederación Asiática de Fútbol le da la sede a China. Llega a la final y pierde contra Japón, pero eso fue, estamos hablando de 2002-2004. Ese partido de la final fue seguido por 250 millones de chinos. Ese fue el récord de rating. Durante mucho tiempo tuvo el récord de rating de un encuentro deportivo chino. A ese punto sí se confiaba bastante en el fútbol chino. Y también, lógicamente, empezaron a salir jugadores de China hacia Europa. El primer más famoso es Swen Jihai en el Manchester City, pero ese Manchester City no era el Manchester City que conocíamos por los petrodólares. Era un equipo modesto que se contentaba o se veía obligado a estar a las sombras del Manchester United que estaba con Sir Alex Ferguson. También están dos jugadores en el Everton, el Lee Che y Lee Wai-Fong. Se dice que cuando se enfrentaron Manchester City y Everton, es un partido que en esos momentos no tenía tanto rating. No estamos hablando de un mismo partido que tenía el mismo rating que te genera un Manchester United Liverpool, que te genera un Arsenal Chelsea, que te genera cualquier partido esos del Big Six. Sin embargo, el Manchester City Everton también tuvo una, una audiencia muy fuerte de China para ver a dos equipos donde había un chino jugando. También estaba Zhang Zhi, que estuvo en el Charlton Athletic, y este jugador, Tong Fang Zhuo, que fue un fichaje, se podía calificar como mediático para que ganara presencia en Manchester United en China. No lo metieron, pero se puede decir que Tong Fang Zhuo compartió vestidor con Cristiano Ronaldo, que era el chico sensación. Entonces, para no estar inactivo, lo prestan a la Juve Pro League, lo prestan en específico a la Royal Antwerp y la rompen en Bélgica, pero no hacen efectiva su opción de compra, no lo mete en el Manchester United y termina yéndose. Pero estos eran los equipos, bueno, los jugadores chinos que estuvieron en Europa. Pero ¿qué pasó después? Un estancamiento brutal, sin importar que tenían grandes directores técnicos extranjeros. Por ejemplo, el español José Antonio Camacho, que entrenó a España en el Mundial de Francia 98 y también estuvo en el 99. Alain Perrin, que es un director técnico francés. Incluso estuvo un director técnico campeón mundial como Marcel Lolipi y hasta estuvo como 2 o 3 partidos Fabio Cannavaro dirigiendo a la selección china. Aquí se da la peor derrota en la historia de la selección china, un 8-0 contra Brasil en 2012 en la ciudad de Recife. Y además, ahora no salen chinos a Europa, sino Guley, que se convirtió en el primer jugador chino, no solamente en militar de la Liga Española, sino en marcar en un derby catalán. De hecho, le marca un gol al Barcelona, uno de los derbis pues, de Barcelona. Y hay una naturalización de jugadores extranjeros. Nico Llenaris, que estuvo en el Arsenal, fue de hecho, él sale del Arsenal, pero termina en China y se nacionaliza. Y este jugador que es uno de los que más ha contribuido al fútbol chino, que es el Quesón. Pero se la pasa metiendo goles el desgraciado. ¿Cómo está la selección china actualmente? 中国足球队现在怎么样啊？
esa es la selección china que podemos ver. La imagen se le conoce como Long Zhui, que es el equipo del dragón. Juegan de color rojo, el color distante a veces es blanco, a veces es amarillo. En los últimos años que ha vestido Nike es amarillo. Para la Copa Asiática presentaron un uniforme bastante color azul, realmente feo. No, a mucha gente no le gustó. Enésimo fracaso en Copa Asiática. Les tocó un grupo con Qatar, con Líbano, que Qatar era la sede, con Líbano y con Tayikistán. Se marcharon con 2 puntos, pero ojo a este dato, no marcaron gol. Y este es un equipo que dependía en demasiado de Gulay, que después de que regresó a España, le ha roto en el campeonato con el Shanghai Shanghua. ¿Y qué sucede? Que dependían de eso y no va a ser la cuestión de marcarlos y marcar a Gulay y se acababa el peligro. Entonces, sale de China, queda eliminado de la Copa Asiática por ser de los peores terceros lugares. Y entonces contratan a Branko Ivanovic, un croata que estuvo dirigiendo en Irán en el Mundial de Alemania 2006. Dirigió 4 años al Persepolis, a pesar de todo. Levantó a la selección de Oman, que de hecho tocó 2 veces a las puertas del pre-repechaje al Mundial y ahora está con la selección china. Entonces, puede ser que levante bastante, no sabemos bien, ya nadie se hace ilusiones en China. Solamente hay un jugador fuera de China que es Shao Tsung, pero vean el equipo, Gençler Birliği, un equipo de la Super League Tour. Y no es un mal defensa, al contrario, de hecho, es conocido por su altura 1,92 y juega bastante bien, pero Gençler Birliği no te pertenece a los 4 grandes de Turquía, que es el Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş y Trabzonspor. Los partidos más recientes es contra Singapur en el eliminatorios al 2006, en la fecha FIFA pasada, que empata, es un resultado decepcionante, pero empata de distante, pero de local en Tianjin gana 4-1. Y sucede esto. Los próximos partidos son contra Tailandia, me parece en Shenyang, y contra Corea del Sur, pero en Seúl. Si gana contra Tailandia, ya clasifica a la siguiente ronda del Mundial 2026 y atención a esto, clasifica ya a Copa Asiática 2027 que se disputará en Arabia Saudita. Entonces aquí puedes ver en un grupo que tiene a Corea del Sur, a Tailandia y Singapur. Entonces el siguiente partido, si lo ganas, llega a 10 puntos. Tailandia ya no lo alcanza. Y el lugar del ranking está en el lugar 88. Y en esta gráfica puedes ver todas las posiciones del ranking FIFA que ha tenido China. Es un ranking que hasta el 2018 salía cada mes. Ahora sale cada que hay una fecha FIFA, que son en marzo, en junio, septiembre, octubre y noviembre. Entonces aquí puedes ver que no ha rebasado el lugar 37, tampoco, está en el lugar 37 y el lugar 108. Entonces aquí puedes ver las posiciones. Incluso cuando pertenecía, aquí puedes ver que era posición 50 cuando disputó el Mundial de Corea del Sur 2002. Ahora, vamos a las rivalidades de la selección china. Tiene 5 rivalidades muy fuertes la selección china. 3 regionales, porque, como saben, bueno, como les explico, que la Confederación Asiática de Fútbol es la confederación más extensa geográficamente. Entonces, Asia está dividida en 5 regiones. A China le toca la región de Asia del Este. Y tiene el campeonato de la región donde se miden con Corea del Norte, con Mongolia, con China, con Japón, pero también se pueden encontrar con Hong Kong, con Macao, con China, Taipei y las Islas Marianas del Norte, y Guam también. Entonces, en esa región, de esa región salen 3 rivalidades muy fuertes, pero también hay un trasfondo político y cultural, una por una derrota dolorosa y por un contexto singular, y otra por cuestiones deportivas. Las 3 regionales son contra Japón, contra Corea del Sur y contra Hong Kong. La de la derrota dolorosa, la del trasfondo, es contra Vietnam y la deportiva es contra Uzbekistán. Entonces vamos primero con la rivalidad de Japón. El primer partido entre ellos se dio en los Juegos del Lejano Oriente en 1917, pero se exacerbó por la masacre de Nanjing, que todavía que todavía cala hondo en la sociedad china. Hasta los 90, China dominaba el historial porque el fútbol no era profesional en Japón, pero eso cambia a partir del año 1992, que surge la J-League. ¿Qué sucede en esto? Japón prácticamente lo rebasa por la derecha. Japón ya ha ganado 4 copas asiáticas y no falta un mundial desde el 2002. China a lo mucho ha tenido un campeonato y solamente ha disputado un mundial.
no derrota a Japón desde 1998 y la derrota más dolorosa es precisamente en la final de la Copa Asiática que juegan de local y la juegan en el estadio de los trabajadores en Pekín. El historial nos indica 41 juegos jugados, 15 victorias para China, 17 victorias para Japón y 9 empates. Las siguientes singulares, Corea del Sur, Hangzhou, que el primer partido es Juegos Asiáticos de Bangkok 1978, pero atento a esto. 1978 a 2010 no pudieron derrotar a Corea del Sur. Y era algo tan singular que los medios chinos dominaron esto como la coreafobia, la Konhanjeong, que literalmente es la enfermedad del miedo hacia Corea del Sur. Porque algo pasaba que podían jugar bien, pero se bloqueaban psicológicamente y no podían derrotar a Corea del Sur. También el partido que tenemos es una xenofobia de la sociedad surcoreana y cuestiones políticas. La segunda derrota, la segunda victoria que obtiene China contra Corea del Sur se da en el camino hacia Rusia 2018. Pero aquí sucedió que ustedes saben que Corea del Sur es un aliado incondicional de de Estados Unidos. Y Corea del Norte es aliado de China, o más bien China es el aliado más fuerte de Corea del Norte. Entonces, Corea del Sur y Estados Unidos construyen un sistema de defensa de misiles, pues se comienza a Corea del Norte, pero lo toma como provocación. Y entonces, por ejemplo, China empieza a dejar de transmitir, pues que conciertos de K-pop, las series coreanas. Y en ese contexto se da el partido de China contra Corea del Sur, un, un carácter muy hostil para Corea del Sur. Gana ese partido 1-0, de todas formas no sirve, ¿verdad? Y el partido más reciente es un 3-0 en Shenzhen y en las eliminatorias a los Juegos, al Mundial de 2026 y la eliminación de Juegos Asiáticos de Hangzhou, que son los más recientes. Y en 37 juegos jugados, como vimos, 2 victorias a China, 22 victorias para Corea del Sur y 3 empates. El siguiente video que les enseñaré, eso sucedió en el partido más reciente en Shenzhen, entre China y Corea del Sur. Vean esto, se da una pelea entre los mismos aficionados, pero ahora van a ver por qué se pelean. Resulta que este aficionado tiene un equipo, que es el equipo donde milita Song Heung-min. Y este era un aficionado chino, pero le gustaba pues el Tottenham, pues veía a jugadores como su ídolo y se esa camiseta. Tenía pantalones porque incluso los aficionados chinos se empezaron a meter con él. Y eso prueba cómo era la hostilidad a la selección surcoreana y en especial al mejor jugador de su selección, Son Heung-min. Vean cómo les está desagregando la camiseta. Y es un aficionado chino. Y ese incluso creo que mete penales para y hasta Sony le cae en la acción. Vean esto. Entonces, a ese nivel es la hostilidad que le tienen a Corea del Sur. O sea, casi le perdimos en la cancha, pero ganamos en la tribuna. Y además, recordemos que la etnia coreana es una de las 56 etnias reconocidas por el gobierno chino. Ahora vamos con esta más interesante todavía, Hong Kong. Por el sistema de un país, dos sistemas, es lo de cuando China pasa de jurisdicción británica a jurisdicción china, Hong Kong empieza a perder peso económico en los años 2000. Se queda corto con ciudades como Cantón, se queda corto con Shanghai, con Pekín, y eso lo resiente bastante Hong Kong. El partido 1985, que es el que les mencionaba que se queda a las puertas de otro mundial, quieren necesitar ganar 2-1, necesitar ganar, o por lo menos un empate para pasar a la siguiente ronda de las eliminatorias. Y juegan en Pekín. Pues, Hong Kong los derrota 2-1 y el caso del 18 de mayo es el primer caso comprobado de hooliganismo en China. O sea, se armó un relajo, un desmán impresionante a las afueras del Estadio de los Trabajadores en Pekín. Partido 2004, China venía a ser subcampeona de Asia y se enfrentaba en un grupo que tenía a Kuwait, pero había perdido con ese país. Y resulta que para pasar a la siguiente ronda
tenía que ganar forzosamente por 8 goles para, para rebasar por diferencia de goles a Kuwait y ser el país, el ganador de ese grupo que pasara a la siguiente ronda. Pues China gana solamente 7 porque Fan Chunjip se viste de héroe. De hecho, le para un penal a Zhang Zhi. Y de hecho, hasta la fecha, Fan Chunjip es visto como un héroe en Hong Kong. Entonces, vamos a la siguiente, que son los partidos que también se vuelven a ver las caras en las eliminatorias a Rusia 2018. Les toca en un grupo también con Corea del Sur, pero esos partidos se dieron en el marco de la protesta de los paraguas amarillos, donde pues Hong Kong no quería más, ¿cómo decirlo?, interferencia política de China. Entonces, en esos partidos, los aficionados de Hong Kong empezaron a escuchar el himno de los trabajadores, el himno de China. Y a los pocos tiempos se pasó una reforma de ley donde se arrestaría a los ciudadanos chinos que abuchearan a su propio himno. También tenemos el nombre de Taiwan Son, que es un portero chino, un portero nació en Hong Kong, pero eh, mostró un interés para representar a China, y eso es visto como una traición para hongkoneses. Entonces, en 23 juegos jugados, domina la historia claramente China, 15 juegos ganados por China, 3 por Hong Kong y 5 empates. El partido más reciente fue un partido amistoso que lo gana Hong Kong 2-1, que fue el regreso a la Copa Asiática después de 60 años. Viene ahora Vietnam. El primer partido oficial fue hasta las eliminatorias de Francia en 1998, pero antes tenía amistosos contra Vietnam del Norte. Como recordarás, cuando te dije que solamente se sostenía de amistosos, China jugaba únicamente con selecciones que pertenecían al bloque socialista. El primer partido oficial contra una Vietnam reunificada fue hasta Francia en 98. Y es una rivalidad que data desde tiempos antiguos. Hasta 2022 eran 16 partidos, China había ganado 14, solamente una victoria de Vietnam y un empate. Pero en las eliminatorias a Qatar 2022, Hong Kong, China jugó contra Vietnam en Hanoi. Entonces necesitaba ganar para seguir soñando, porque no le había ido muy bien, de hecho no le va tan bien. Vietnam los derrota 3-1. Y eso fue en un partido donde coincidió el Año Nuevo Lunar. Y entonces esa derrota caló en el alma precisamente por esto. Y quedaron eliminados del Mundial de Qatar 2022. Ahora recientemente surgió una rivalidad con Uzbekistán. Una rivalidad reciente y es por resultados. El primer partido entre ellos se da en la final de los Juegos Asiáticos de Hiroshima en 1994. Uzbekistán, como recordarás, fue la primera competencia después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, no se sabía qué esperar a ciencia cierta de ellos. Y Uzbekistán, siendo una selección virtualmente nueva, va y le pega a China 2. Luego, la derrota de 2-0 en Copa Asiática de Emiratos Árabes Unidos en el primer partido de Uzbekistán en una Copa Asiática. Yo ojo con este dato. China jamás ha podido derrotar a Uzbekistán de visitante. Nomás no puede jugar en Tashkent. Ha tenido 6 juegos ganados para China. Lamento el error aquí. Son 15 juegos jugados, 6 ganados para China, 8 victorias para Uzbekistán y un empate. Ahora, vayamos al ascenso y la caída de la Superliga China. Antes, cada equipo era propiedad de asociaciones regionales y citadinas de cultura y deporte. Como podemos ver, el sistema socialista sí permitía la educación física, pero era algo más bien lúdico y algo que pues tenía un carácter más voluntario. A partir de 1980, la Asociación de Fútbol de China comienza a permitir que los equipos de fábricas compitieran en China. Y así llegan los patrocinios de compañías privadas a Beijing, a Tianjin, a Guangzhou y Guangdong. Pero ojo que aquí este es un dominio muy fuerte de una ciudad llamada Liaoning. Llega, se mete a 7 finales y es equipo campeón de Asia en 1990. Y en esa imagen puedes ver la ciudad de Liaoning. Después llega la famosa conferencia de Hongshankou, que es a las afueras de Pekín, donde se dijo que el siguiente paso sería profesionalizar el fútbol chino. Entonces surge la Jia A-League, que fue el campeonato de más prestigio en China. Este fue un dominio del Dalian Shuta. Después, en 2004, se reforma de nuevo esta liga y pasa a ser la Superliga China, que me parece, es
中国足球超级联赛. Y lo que se hizo fue profesionalizar hasta la parte directiva, tener unas finanzas sanas y programas de desarrollo a fútbol base, para tener equipos sub-15, sub-17, sub-19. Y ahí, en 2010 se da el primer escándalo de amaño de partidos. Tras ello, empieza a mejorar. La década de los 10 fue la mejor para el fútbol chino. Empezaron a llegar jugadores rutilantes. Por ejemplo, aquí llegó Didier Drogba, Nicolás Anelka, Seydou Keita, Canute y Lucas Barrios, el paraguayo. También empiezan a llegar directores técnicos famosos como Okada, que fue director técnico de Japón, Marcelo Lippi, mencionado, Filippo Scolari, que estuvo en el Guangzhou Evergrande, y Sergio Batista, que fue director técnico de Argentina. Este fue un dominio consecutivo del Guangzhou Evergrande. De 2001, 2011 a 2020, lamento el error, obtuvo 8 títulos, 7 de los cuales fueron consecutivos. Fue 2 veces campeón de Asia, lo cual les daba un boleto al Mundial de Clubes. Quien es aficionado a la América recordará en 2015 que se enfrentaron a Guangzhou Evergrande. Mucha gente pensaba que era una victoria sencilla, pero no sabían que en esos momentos el Guangzhou Evergrande tenía más poder económico que el América. Y fuera de ellos que tenían al director técnico Filippo Scolari y derrota a la América. Pero en ambos casos, el Guangzhou Evergrande queda en cuarto lugar. Creo que sucedió en 2016, era la liga que daba los mejores salarios en el mundo. Fichajes mediáticos de seleccionados que estaban en su mejor momento. Al brasileño Jamírez, al colombiano Jackson Martínez, que se lo llevaron del Porto, al colombiano Freddy Guarín, a Carlitos Tevez, que estuvo también en China, a Alexander Pato, al nigeriano Jonovi Mikel, y a Hulk, que se cansó de estarla rompiendo en el Zenit de San Petersburgo en Rusia. Y esto sucede porque Xi Jinping es un presidente que ama muchísimo al fútbol. Él tiene un plan de hacer que China esté contribuyendo al fútbol mundial a 2050, que ha comenzado construyendo una cancha de fútbol cada 10.000 habitantes. Entonces empezaron a hacer fichajes mediáticos de peso y en su momento fue lo equivalente al bombazo de ahora de la Liga de Arabia Saudita. Pero hubo un problema. Al haber una sobresaturación de cracks mundiales, había un poco de desarrollo de promesas. Y eso se reflejó, por ejemplo, que no haya jugadores chinos en Europa. También otro escándalo de corrupción, amaño de partidos que se cargó al presidente, el vicepresidente de la Federación China de Fútbol. Claro, también la pandemia de COVID-19 influyó. El crack bursátil del grupo de Evergrande, ahora podemos ver que el Guangzhou Evergrande, después de ser multicampeón, descendió y ahora estuvo a punto de descender a tercera división. Y eso ha incluido nuevas medidas del deporte, por ejemplo, que ahora para ser seleccionado tienes que ser como el deportista ideal, vamos, que no tenga tatuajes de ese estilo. ¿Qué pasa en la Superliga China ahorita? Está en séptimo, de acuerdo con el ranking de ligas de la Confederación Asiática de Fútbol, es séptimo lugar, pero es tercer lugar en Asia Oriental. Está detrás de la J-League, que es la Liga de Japón, y la K-League, que es la Liga de Corea del Sur. Esta liga está conformada por 6 equipos, aquí puedes ver, cuyos puedes ver aquí, juegan todos contra todos a 2 vueltas. Puedes convocar hasta 5 jugadores extranjeros, un jugador naturalizado y un jugador de Hong Kong, Macao o Taiwán. También se disputa la Copa, que es la FA Cup, que son otros equipos de las y aparte tenemos 6 amateurs. Y en esos momentos, sin contar los niños, tenemos a 3 jugadores latinoamericanos. Ahora, ¿qué es el final del campeonato? Es un campeonato que se disputa desde abril hasta noviembre. El campeón de liga y el campeón de copa, ahora con las reformas a las competencias continentales, el campeón de liga y el campeón de copa clasifican a la fase de grupos de la Champions Elite. El subcampeón de liga clasifica a un playoff previo para la fase de grupos. El tercer lugar clasifica a la Champions 2, que es una especie de Europa League para sí. Y los otros descienden a la League One, que es la segunda división. Ese es el mapa. Sebastián, ve concluyendo, por favor. Sí, estoy a punto de terminar. Solamente hablo de fútbol fútbol femenino y ya. Me voy a ir rápido. ¿Cómo va en estos momentos la tabla general? Como el año pasado, los equipos de Shanghai están dominando fuertes y están imbatibles. Estamos en la jornada 12. En esos momentos, el Pei-Cinco An, que es otro equipo fuerte, está en cuarto lugar. Y ojo que está el equipo, si
si mal no recuerdo, está uno de los equipos que pertenece al City Football Group. Y ahora vamos rápido al fútbol femenil de China. Surge en 1924 con el Instituto de Educación Física de Liangjiang. Se fue un equipo femenil. La invasión japonesa les ayuda porque como no había hombres, pues este equipo de mujeres se podía jugar contra hombres. En los 70 el gobierno chino consideró invertir seriamente en el deporte femenil y se da en el 79 en Xi'an un equipo semiprofesional y en 1986 la selección china obtiene su primer partido amistoso que lo pierde contra Estados Unidos. En 1991 se da el primer mundial femenil, se lo otorgan a China y esta década de los 90 fue la mejor para el fútbol femenil en China. Cuarto lugar en Rusia 95, finalista en 1999, campeones de Asia del 86 al 99 sin perder ni un solo encuentro. Y aquí obtiene el apodo de las Rosas de Acero, es Kangxian Meikuei, pero la traducción no es exacta, porque Kangxian representa al sonido que le haces cuando tañes una campana o golpeas un gong. Y los radicales de metal son radicales esencialmente masculinos. En cambio, que es Meikuei, que son las rosas, es un equipo que conjunta adecuadamente características masculinas y femeninas. Y a diferencia de su contraparte masculina, ellos son un orgullo la sociedad china. Solamente ha faltado un mundial y hasta Australia y Nueva Zelanda 2023 había superado siempre la fase de grupos. Eh, quedan fuera de octavos de final, pero siendo honesto, les toca un grupo pesadísimo con dos potencias en el fútbol femenil como Inglaterra y Dinamarca, y aquí que juega bastante bien. Y los mejores jugadores son Wang Shuang, Li Jie, Sun Wen, Han Tuan, Fan Yunjie, y así sale del extranjero, por ejemplo, Yang Lina, que está en el Levante, Yang Linyan, que está en el Tottenham, Wang Shuang, que está en la Liga de Estados Unidos en el Racing Louisville, Shen Mong Yu, que está en el Celtic de Escocia. En estos momentos está en el lugar 19 del ranking de FIFA, cuenta con 9 copas asiáticas, la última, la más reciente, la gana, tiene 3 juegos asiáticos. Los partidos más recientes son un par de amistosos en Estados Unidos que los pierde por 3-0 y 2-1. Acaban de contratar al director técnico australiano Ante Milicic, que estuvo con la Sol Heroes, bueno, con la selección asiática, la selección femenil de Australia, la olímpica, y les fue bien. Y en las próximas semanas se enfrentará a Australia en Australia. Ahora, si tienen alguna duda, yo Wentima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Eh, Ahora le vamos a dar eh, el espacio al auditorio y tú tienes en el chat ya varias preguntas. ¿Quieres atenderlas tú o quieres que te las vaya leyendo? Vamos a ver, ya está. Vamos a ver si hubo problemas con el audio, de los cuales especialmente pues no estaban en sus manos. El, la- el presidente sí hizo una apuesta muy fuerte en la Superliga China. ¿Cuál es la narrativa oficial para ocultar el fracaso de este proyecto? Básicamente que pues es una liga que está haciendo, que sufrió muchos casos de corrupción, de hecho por eso empieza a perder muchísima audiencia en China, porque es casi una liga de corruptos. Eso es una. La otra, pues porque se han quedado muy fuera, pues han dicho que no es una selección que representa los valores chinos. Por eso es que han dicho que tiene que haber, por ejemplo, el futbolista chino tiene que ser como el deportista chino modelo. No tiene que tener tatuajes, no tiene que tener escándalos. Y además, últimamente no han dejado que salgan jugadores chinos hacia Europa. Solamente hay uno. Y al que tenías mejor que a Guley lo repatriaste. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues básicamente que es como aquí pasa en México, pero más fuerte, que es una selección que pues juegan como nunca, pero pierden como siempre, y que pierden en el momento adecuado. Luego, a grandes rasgos, Enrique Dussel, el periodo de boda fue una llamada de China en el fútbol internacional, o existen condiciones para que China mejore su presencia internacional en el fútbol. Por supuesto, por ejemplo, lo que han empezado a hacer es muchos dueños chinos en equipos extranjeros. En el Wolverhampton Wanderers hubo uno, hasta hace un día tenía el equipo del Inter Milan, al español también tenía una directiva china, dueños chinos también. Entonces por ahí se podía dar y podría haber como ciertos convenios con equipos para traer jugadores chinos, pero no se dio de la mejor manera. Eso es una de la mejor manera que se puede decir. Pero sí, el periodo de Bora y el periodo de Ari Han fueron una llamarada de China en el fútbol internacional.
Este, Ahora, Patricia Torreblanca dice, en términos de fútbol espectáculo como negocio, ¿qué tanto afectó el crecimiento de fútbol en Arabia Saudita, Qatar y esto? Por supuesto que afectó. Estamos hablando de ligas que se han acaparado la llegada de jugadores mediáticos. Y antes eso lo tenía China y ahora no lo tienes. Qatar ya lo tiene en menor medida. Emiratos Árabes Unidos la tiene en menor medida. Pero, por ejemplo, Qatar tiene al PSG, Emiratos Árabes Unidos tiene al City Football Group, que por cierto tiene cierto capital chino. Arabia Saudita ahora tiene un bombazo mediático muy fuerte con la Liga de Arabia Saudita y con el fondo de inversión con equipos como Newcastle. Y Estados Unidos, pues tiene ahora la llegada de jugadores como ahora va a llegar Oliver Giroud, ha llegado Messi, a lo mejor llega Marco Royce. ¿Cuál es el estado de las barras en el fútbol masculino y femenino? No son tan violentas como antes, por ejemplo, casos de violencia hacia equipos, el caso de Hong Kong sí ha pasado. Y esas son las preguntas que me ha dado. Muchísimas gracias, Enriqueta. Ha sido muy interesante conocer el aspecto deportivo del país. Lo sé porque mucha gente sabe de China porque hay muy buenos equipos, donde China es potencia, básicamente. Pues ya habíamos dicho. Gimnasia, clavados, podemos hablar también de ciclismo, también badminton, se diga ping pong, pero si te das cuenta, en esos medallas, China le va muy bien a esas medallas porque cada categoría da su propia medalla. ¿Qué implicaciones tiene que empresas, pues básicamente porque ya no hay mm, vamos, no hay una inversión muy fuerte desde empresas chinas. Y les costó mucho trabajo que hubiera una inversión hacia del City Football Group, que tiene un equipo que acaba de ascender. Entonces, eso es lo que sucede también. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues tendrías que empezar a abrirlo. Y además fue porque decirlo, un crack en la bolsa fue una situación crítica en economía. Tienes la pandemia, tienes la quiebra del grupo de Evergrande, pues eso te potencia bastante, bueno, te frena tu crecimiento para pronto. Ahora sí, alguien del auditorio tiene preguntas. Ah, por cierto, antes que les iba a decir, esta es la camiseta de la selección china. La selección china, esa fue la camiseta del tercer uniforme. No salió a la venta porque al final la Asociación de Fútbol China no le dio visto bueno, pero Nike les encantó la camiseta tanto que la puso a la venta y se agotó en todo el mundo. Y ahora puede conseguir. Es una camiseta que tiene una silueta de dragón, es color negro con amarillo y es básicamente una joya. Se puede vender hasta en 2,000, 3,000 pesos esa camiseta porque de verdad es muy complicado obtenerla. La tuve porque tengo un amigo que vive en Chicago y la consiguió, pero no me la había podido mandar. Hasta que fue a México, o más bien la mandó, por medio de su familia me la entregó y es la camiseta. Entonces es negra y aquí se puede ver, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero sí es No, un está color. bien, ahí está bien. Entonces Gírate, es gírate una, a tu derecha tantito. Ahí es. pueden ver Perfecto. el dragón que se puede ver. Y es uno de los mejores diseños que hay. Ahora, bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu presentación, muy valiosa para quienes nos dedicamos al estudio del deporte en el ámbito de ciencias sociales. Muchísimas gracias, muy amable tu comentario, Patricia. Ahora sí, ¿alguien del auditorio tiene preguntas? Todos esos fueron del auditorio. Lo que pasa es que no Ah, damos el micrófono, sino solemos hacerlo por la vía del chat. Pero yo como pensé que... ahí está el auditorio presente, estuvo muy interesante tu conferencia, sobre todo nos sacó de la dinámica de la economía y como te señala Patricia Torreblanca, pues toma nota para estudios de ciencias sociales tu planteamiento, ¿no? Entonces, si un día quieres también contarnos sobre el béisbol en China pero el ping pong sería extraordinario porque esa es la marca Ujú. para los chinos y su inserción mundial, ¿no? Sí, eso incluiría una fuerte investigación. Vamos, mi contenido es más hacia fútbol. Entonces, yo me enfoca más en este deporte, pero intentaré investigar si se da, porque también básquetbol es muy fuerte. El- la llegada del Yao Ming a la NBA fue brutal. A tal punto fue que China empezó a consumir muchísimo el básquetbol en Estados Unidos. Yao Ming fue abanderado de la delegación china en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. A tal punto
fue ese golpazo mediático que llegara Yao Ming a la NBA. Ese puede ser un muy buen tema también. Ping pong no tendría que investigar mucho más porque está fuerte ese tema, pero también se puede dar. Veremos si podemos investigar. Bueno, pues de veras fue un gusto tenerte esta mañana con nosotros, Sebastián, y sobre todo cerrando el ciclo de conferencias de este semestre 2024-2 en términos académicos. Pues quedas invitado para futuras investigaciones sobre el deporte que tengas, y nos dará mucho gusto, ¿no? Yo Sí, sugiero el ping pong, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, entonces gracias a nuestro auditorio y les recordamos que el lunes, en lo inmediato, tenemos una reunión, un webinar sobre inversiones de América Latina en sí, Caribe, pues en China, a las solamente quiero, 9 de la mañana, ¿sí? Y sí, solamente para despedirme, pues quiero agradecer muchísimo a la invitación del doctor Enrique Dussel Peters. Espero no haber, ¿cómo decirlo? Espero no haber decepcionado con la presentación. no, También no, muy agradecido también por esta Yolanda Trápaga por por la atención, por la introducción también. Hay muchos agradecimientos al Centro de Estudio China México. Lamento que no se haya escuchado en algún punto de la conferencia el audio, pues eso son cosas que están fuera de mi alcance. Y muchísimas gracias a los que se quedaron hasta estos momentos. No se olviden de seguirme en TikTok, donde estoy en Colegio Balón. No se olviden de tampoco, pues, estaremos subiendo una guía de la Eurocopa. Yo sé que esto es de Asia, pero ya son comerciales. Estaremos presentando una guía de la Eurocopa para en junio, en la cual estamos trabajando. Y pues bueno, pues nada, muchísimas gracias. gracias a ti de nuevo. Entonces, por Gracias, último, les Sebastián. agradecemos su asistencia